¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Ko-fi para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Ko-fi está en la descripción del canal. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 341. Meros granos de polvo, ¿cómo podrías compararte conmigo ni siquiera un poco? Madara permanecía de pie con los brazos cruzados, las comisuras de sus labios se curvaban en una leve sonrisa burlona, observando a los 5 Kage que tenía enfrente como si estuvieran representando una actuación trivial. No mostró ninguna intención de atacar primero. Simplemente observó. Uchiha Madara, basta ya de tu arrogancia. Inoki dio un paso al frente, formando sellos con las manos. Liberación de polvo. Desapego del mundo primitivo. Un cubo blanco se materializó de la nada y se dirigió directamente hacia Uchiha Madara. Así que ese es mocoso al que asusté tanto que se orinó encima. Madara formó sus propios sellos y 4 clones aparecieron a su lado. Muy bien, dejaré que mis clones se encarguen de ti. El ataque de polvo impactó de lleno en Madara. En el segundo siguiente, su cuerpo se desintegró en átomos. ¿Éxito? Se preguntó el Raikage en voz alta, solo para ver que los clones seguían allí de pie, intactos. No está mal para un Kekkei-ta, pero si crees que eso puede matarme, aún eres demasiado ingenuo. Uchiha Madara reapareció. Comparado con antes, sus ojos reflejaban una intención asesina un poco más marcada. Nadie sabía con exactitud qué efecto había tenido el ataque del Noki momentos antes. Tal vez simplemente lo había provocado. Espero que al menos logren hacerme hervir la sangre un poco. De lo contrario, no me quedará más remedio que aplastarlos a todos. Madara dobló un dedo y sus clones comenzaron a cargar hacia adelante. Ir. El Raikage gritó, activando su modo chakra de elemento rayo. Todo su cuerpo se transformó en un rayo mientras aparecía frente a uno de los clones de Uchiha Madara. Si su arco eléctrico lo alcanzaba, dicho clon desaparecería. Su plan era sólido, pero olvidó que el hombre que tenía delante era Uchiha Madara. Las batallas en las que había participado superaban en número a todos los conflictos, grandes y pequeños, desde la primera hasta la tercera gran guerra ninja combinados. Y su mayor enemigo había sido Senju Hashirama, el hombre conocido como el dios de los shinobi. ¿Cómo era posible que desconociera las debilidades de los clones de sombra? Mangekyou Sharingan. Frente a simples Kage, Madara no veía la necesidad del Rinnegan. En su opinión, el Mangekyou era más que suficiente. Gracias a la extraordinaria percepción que le otorgaba el Sharingan, su clon leyó con claridad el patrón de ataque del Raikage. En un instante, lo esquivó y contraatacó con una sola patada, utilizando únicamente el Taijutsu para someter al Raikage. Otro clon se enfrentó a Terumasmei usando el elemento fuego contra su elemento agua. Otro más se enfrentó al Noki con un Genjutsu mientras contrarrestaba su liberación de polvo. Nieta de Hashirama. El elemento madera no es exclusivo tuyo. Después de que el verdadero cuerpo de Madara hablara, el último clon formó los sellos. Liberación de la madera. El advenimiento de un mundo de árboles. Árboles que brotaron del suelo se precipitaron hacia Tsunade y Gaara, que se encontraban en el centro. Hokage, ven conmigo. Al ver una técnica de elemento madera aún más poderosa que la de Tsunade, Gaara sintió un momento de desánimo, pero no se rindió. Era el quinto Kazekage de Tsunagakure. Aunque sabía que los ancianos solo lo habían empujado hacia la muerte, en su corazón ya había aceptado el papel de quinto Kazekage. El deber de un Kage era la protección. Proteger su aldea y a los shinobi que la habitaban. La arena amarilla elevó a Tsunade. Ambos se elevaban cada vez más alto, pero los árboles de abajo seguían creciendo sin cesar. Pronto, unas enormes manos de madera emergieron, extendiéndose para atrapar a Tsunade y a Gaara. Liberación de rayo. Lazo. Utilizando de nuevo su técnica definitiva, Raikage finalmente golpeó a uno de los clones de Uchiha Madara, liberándose así de la contienda. En el instante siguiente, se lanzó contra el clon que tenía enfrente al Noki. Liberación de rayo. Nukite de 4 dedos. En ese instante, la velocidad más alta del mundo shinobi se desplegó en todo su esplendor. Antes de que el clon pudiera reaccionar, el Raikage lo aniquiló. Noki aprovechó la oportunidad para ascender al cielo. Liberación de polvo. Desprendimiento de límites del mundo primitivo. Se formó una estructura cristalina cilíndrica que eliminó a los 2 clones restantes, detuvo la liberación de madera y, de paso, rescató a Tsunade.
En ese instante, cuando los 5 Kage volvieron a mirar a Uchiha Madara, sus expresiones se tornaron graves. Madara ni siquiera había desplegado todo su poder. Tan solo 4 clones insignificantes ya habían consumido una enorme cantidad de chakra. Si la batalla continuaba así, estaban acabados. No podemos seguir así. Tsunade reunió fuerzas. Mirando fijamente a Uchiha Madara frente a ella, formó sellos una vez más. Liberación de madera. Verdaderamente miles de manos. Utilizando como base la técnica de elemento madera creada por los clones de Madara, apareció un colosal gigante de madera de 100 metros de altura. Casi 1000 brazos formaban un halo de luz budista. Desde lo alto, Tsunade observaba a Uchiha Madara. ¡Ah! Con el grito explosivo de Tsunade, unas manos gigantes descendieron del cielo, presionando hacia Uchiha Madara como si quisieran aplastarlo por completo. Por fin, algo un poco interesante. Al observar esta técnica, las comisuras de los labios de Madara se curvaron hacia arriba. En ese instante, vio un reflejo de Hashirama en Tsunade. Pero la liberación de madera sin el Senjutsu que la respalde es inútil contra mí. Tan pronto como pronunció esas palabras, una figura humanoide translúcida se formó instantáneamente alrededor de su cuerpo. Susanoo. Boom. 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 Una mano gigante tras otra golpeaba a Susanoo, pero este permanecía inmóvil mientras las enormes manos se rompían una tras otra. Ir. Sin querer ceder, Tsunade siguió ordenando a las manos que atacaran. Pero a medida que persistía, su piel, antes radiante, se fue arrugando gradualmente, y su cabello rubio se volvió opaco y seco. El elemento Yang es la fuerza vital de una persona. Nieta de Hashirama, has gastado demasiado de tu elemento Yang. Madara sintió un atisbo de arrepentimiento. Si Tsunade pudiera usar el Senjutsu, esta batalla sería aún más espectacular. En cuanto a los demás, ya había perdido el interés. Es hora de acabar con esto. El Susanoo no dejaba de crecer. Ante los ojos de los distintos Kage, se transformó directamente en un guerrero de casi 100 metros de altura con 4 brazos, cada uno de los cuales sostenía una espada larga. La hoja surcó el aire, partiendo al gigante de madera limpiamente por la mitad a la altura de la cintura y abriendo una grieta de decenas de kilómetros de largo en el suelo. El terror que inspiraba Susanoo era evidente para todos. Y eso fue solo un golpe. Al alzar la siguiente espada, el Kage, naturalmente, se negó a morir sin más. Liberación de ebullición. Técnica experta de nebulización. Liberación de lava. Técnica de aparición fundida. Liberación de rayos. Nukite de hundeo. Liberación de polvo. Desapego del mundo primitivo. Cada Kage desató su técnica característica. La liberación de polvo del Noki impactó en la parte superior izquierda del cuerpo de Susanoo, desintegrando ambos brazos junto con la espada hasta convertirlos en la nada. La técnica de niebla experta de Terumasmei creó una niebla ácida que disolvió la mayor parte del Susanoo, al que el ninjutsu convencional no podía dañar, dejando al descubierto a Madara en su interior. Y en esa apertura, el Nukite de un solo dedo del Raikage asestó lo que debería haber sido el golpe final mortal contra el ahora expuesto Uchiha Madara. Esta técnica fue desarrollada por su padre, el tercer Raikage. El cuarto Raikage no era incapaz de usarla. Simplemente la utilizaba rara vez, ya que no se ajustaba a su estilo de lucha habitual. Pero en ese momento, ¿qué podría ser más importante que acabar con Uchiha Madara? Si lograban matar a Uchiha Madara, entonces él, el cuarto Raikage, y Kumogakure se convertirían en la nueva leyenda del mundo shinobi. Por el bien de Kumogakure, Uchiha Madara, muere. Nada mal, jovencito. Nada mal técnica. Incluso al borde de ser golpeado por el cuarto Raikage, Madara se mantuvo tranquilo y sereno. La imponente presencia que emanaba alcanzó su punto máximo. Originalmente tenía pensado jugar con todos ustedes un poco más de tiempo. Shinra Tensei. Capítulo 342. Rinnegan. Al contemplar los ojos transformados de Uchiha Madara, Raikage no sintió más que reticencia en su corazón. Solo un poquito más. Y esa pequeña distancia era la que separaba el cielo de la tierra. En el instante siguiente, fue lanzado por los aires por una fuerza repulsiva abrumadora, saliendo disparado hacia atrás incluso más rápido de lo que había embestido. ¡Bang! Un enorme cráter apareció en el suelo. Dentro yacía Raikage, con el cuerpo destrozado por la repulsión, todos los huesos rotos, reducido a una masa sangrienta. Sal, Katsuyu.
Date prisa. Tsunade invocó inmediatamente a su criatura de contrato, la babosa Katsuyu. Sin esperar a que Katsuyu hablara, Tsunade señaló a varias personas. Katsuyu, divídete y únete a nosotros. Katsuyu miró al revivido Uchiha Madara, y luego a los 5 Kage. Sin perder tiempo, se dividió en múltiples cuerpos y se unió a ellos. Como era de esperar, la mayor parte se unió al Raikage, cuyo estado era el peor. Originalmente planeaba jugar con ustedes un poco más. Pero como me han obligado a usar mi Rinnegan, supongo que no me queda más remedio que terminar este juego. Madara sintió una gran emoción. Para él, la actuación de quienes tenía delante merecía, al menos, su atención. Yo, Uchiha Madara, reconozco tu condición de quinto Kage. Ahora te daré una última oportunidad. Entrega al 8 colas y podré perdonarte la vida. Después de todo, no soy alguien que disfrute de la matanza. La nariz bulbosa de Noki se contrajo. Mirando al arrogante Madara, gritó en voz alta. Basta ya de tonterías que nadie cree. ¿Cuántas vidas ha arrebatado tu organización a Katsuki en su búsqueda de las bestias con cola? ¿Y ahora dices que no te gusta matar? Uchiha Madara, no olvides tu título. Eres el Asura del mundo Shinobi, un demonio que se deleita con la matanza. Ante tal acusación, Madara asintió levemente en señal de acuerdo. No estaba enfadado. No estaba enfadado. No estaba enfadado. Las cosas importantes deben repetirse 3 veces. Tienes razón. Ya que me has llamado Asura, supongo que tendré que despedirte. Lo que busco es la paz eterna, y gente como tú es el mayor obstáculo para el futuro que quiero crear. Así que ahora, te eliminaré. Limbo. Cárcel fronteriza. Bang. 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 Casi al instante, 4 de los Kage fueron alcanzados por una fuerza invisible y misteriosa y arrojados al suelo, perdiendo por completo su capacidad de luchar. En cuanto a por qué solo fueron 4, naturalmente, fue porque las heridas del Raikage eran demasiado graves. Madara ni siquiera se molestó en atacarlo. ¿Qué es esta técnica? Terunoasmei levantó la cabeza y miró a su alrededor. Bofetada. Una bofetada sonora le dio en la cara, y Mei quedó tambaleándose, completamente aturdida por el golpe. Okage-sama. Al ver caer a los 5 Kage, Gai y Kakashi, que habían estado esperando en la retaguardia, se lanzaron inmediatamente hacia adelante. Curiosamente, Uchiha Madara se quedó inmóvil, sin hacer ningún movimiento para lanzar un ataque sorpresa. Gai, Kakashi. Tsunade miró a las 2 personas en las que más confiaba en ese momento. Deseaba con todas sus fuerzas entregar al 8 colas, porque detrás de ella se alzaba Konoha, el lugar que el clan Senju había protegido con sus vidas. Daba igual si moría. El problema era que Konoha no podía ser destruida. Kakashi, después de mi muerte, te convertirás en el 6º Hokage. Solo tengo una petición. Por favor, protege bien a Konoha. Si es necesario, puedes renunciar a algunas cosas. Tras decir esto, Tsunade se puso de pie con terquedad. La apariencia juvenil que tenía en sus 20 había desaparecido. Ahora parecía una mujer de 60 o 70 años. Okage-sama, Kakashi miró fijamente la espalda de Tsunade, con el corazón oprimido. Quiso llorar, porque comprendió perfectamente lo que Tsunade quería decir. Kakashi, lleva de vuelta al Okage-sama y a los demás Kage. Ahora mismo, es hora de que la bestia azul de Konoha entre en escena. Gai terminó de hablar, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Kakashi y mostró sus relucientes dientes blancos. Destello. El cegador resplandor blanco, esa pose irritante, en ese momento, a Kakashi no le resultaba nada irritante. Gai, voy contigo. Imposible. Kakashi, eres el futuro Hokage. Tienes que proteger Konoha. En cuanto a mí, estoy dispuesto a ayudarte a derrotar a todos los enemigos, incluido este Uchiha Madara. Con esas palabras, Maito Gai avanzó a grandes zancadas. Primer paso. Puerta de apertura, ábrete. Segundo paso. Puerta de la sanación, ábrete. Tercer paso. Puerta de la vida, ábrete. Cuarto paso. Puerta del dolor, ábrete. Quinto paso. Puerta del límite, ábrete. Sexto paso. Puerta de la visión, ábrete. Séptimo paso. Puerta de la maravilla, ábrete. La séptima puerta de las 8 puertas, la última antes de la puerta de la muerte, se abrió. Un vapor azul envolvió a Maito Gai. En ese instante, se convirtió en la figura más deslumbrante de todo el campo de batalla. Tigre diurno.
Tras haber presenciado la batalla anterior de Uchiha Madara, Gai no se atrevió a subestimarlo en lo más mínimo. En ese momento, desató la técnica definitiva de la séptima puerta. El tigre diurno. Sus puños se lanzaron hacia adelante a una velocidad extrema, golpeando el aire con tanta violencia que lo comprimieron hasta crear un vacío, formando la figura de una enorme cabeza de tigre blanco. Rugido. Acompañado de un rugido de tigre que hizo temblar el cielo, la gigantesca cabeza del tigre se abalanzó sobre Uchiha Madara. Jajajaja, duele. Duele muchísimo. Jajaja. Este tipo de batalla, este es el tipo de batalla que me encanta. Tras enfrentarse directamente al tigre diurno, Uchiha Madara rió aún con más alegría. Bajo el ataque, su cuerpo comenzó a transformarse lentamente. Su cabello negro azabache se volvió blanco puro, y la armadura rojo sangre que antes vestía se convirtió en una larga túnica adornada con magatama. Chico de cejas pobladas, tu taijutsu es impresionante. Parece que ya no puedo contenerme. Una enorme cadena emergió de su espalda, se hundió en el suelo y pronto arrastró una figura monstruosa descomunal que lentamente se fusionó con el cuerpo de Madara. Originalmente quería jugar un poco más, desafortunadamente, no me están dando la oportunidad. Consciente del terror que infundían las 8 puertas, Uchiha Madara ya no se atrevió a bajar la guardia. Arrancó directamente la estatua demoníaca del camino exterior del subsuelo y la absorbió. En ese momento, se despojó oficialmente de su mortalidad y se convirtió en un verdadero recipiente del cuerpo del sabio. Se había convertido en el nuevo sabio de los 6 senderos. Gai no sabía con exactitud qué cambio había ocurrido en Madara. Solo intuía que Uchiha Madara se había vuelto mucho más fuerte. Una fuerza anormal e imponente que hacía temblar incluso a Maito Gai. Pero no era miedo. Fue emocionante. Kakashi, originalmente planeaba guardar esta técnica para ti. Parece que no tendrás ese honor. Solo puedo entregarle este movimiento a Uchiha Madara antes de tiempo. Gai se giró hacia Kakashi y volvió a levantar el pulgar. Kakashi, mi eterno rival, no te asustes demasiado por esto. Gai, ¿de verdad es ahora el momento para eso? Preguntó Kakashi, con el corazón lleno de tristeza al ver la expresión resuelta de Gai. Sabía perfectamente lo que Gai pretendía hacer. La técnica de las 8 puertas. Octava puerta. La puerta de la muerte. Una vez abierta esa puerta, el usuario obtendría un poder docenas de veces mayor que la fuerza de un Kage, y el precio de ese poder era la vida misma. Kakashi no quería que Maito Gai usara esa técnica, pero la cruel realidad era que no tenía forma de detener a Uchiha Madara personalmente. En ese momento, lo único que podía hacer era observar cómo Gai se sacrificaba. Kakashi, cuando regreses, diles a los niños que sigan entrenando duro por el bien de Konoha. 8 puertas, puerta de la muerte, ábrete. Capítulo 343. El aura azul se tornó roja. En ese instante, Maito Gai finalmente se transformó de la bestia azul en una bestia carmesí. Y ese era el poder por el que había pagado su vida. Madara finalmente se puso serio. En ese momento, sintió una amenaza de muerte. Fue un temblor que surgió de lo más profundo de su alma, lo que hizo que Uchiha Madara estallara en una carcajada salvaje. Jajaja, en todo este mundo shinobi, eres el único que ha llamado mi atención, Maito Gai. Te reconozco. Primer paso. Antes de que el sonido de su voz se desvaneciera, el ataque ya se había producido. De una sola patada, Gai estrelló su pie con fuerza contra el rostro de Madara. Fue un movimiento que ni siquiera el Rinnegan pudo percibir con claridad. Esta velocidad superó no solo la reacción visual de Madara, sino incluso su respuesta neuronal. El poder de la séptima puerta y la octava puerta diferían verdaderamente como el cielo y la tierra. Segundo paso. Gai atacó de nuevo. Sus puñetazos y patadas, que en un principio parecían ordinarios, se vieron potenciados por una velocidad incomparable, lo que le otorgó a Gai la capacidad de desafiar al sabio de los 6 caminos. Tercer paso. Cuarto paso. El ataque de Maito Gai se volvió cada vez más feroz, mientras que Uchiha Madara solo estaba maltrecho, con una expresión sombría y el cuerpo algo abatido. Quinto paso. El golpe final, potenciado por el elefante nocturno, lanzó a Madara directamente hacia atrás. Esto provocó que Madara, incapaz de contener la agitación en su interior, escupiera un chorro de sangre. Era la primera vez que resultaba herido. En comparación con Madara, a Gai no le iba mucho mejor.
Las 8 puertas eran, por naturaleza, una técnica que ponía en riesgo la vida al enfrentarse a un enemigo. Ahora, cada uno de sus movimientos consumía su propia fuerza vital. Como quien lo experimentaba, Maito Gai podía sentir con intensidad la profunda sensación de impotencia que se extendía por su cuerpo. Una técnica impresionante. Sin embargo, ya he descubierto su fallo. Uchiha Madara se limpió la comisura de los labios con la mano. Poseedor del Rinnegan, ya había discernido la debilidad actual de Maito Gai. A sus ojos, la llama de la vida que representaba el corazón de Gai se desvanecía lentamente hasta extinguirse. No necesitaba luchar. Solo necesitaba resistir un tiempo, y Maito Gai se autodestruiría. Este fue un proceso irreversible. Una esfera negra apareció ante Uchiha Madara. Luego, esta esfera se fue estrechando y expandiendo gradualmente hasta convertirse en un gran orbe, protegiendo a Madara en su centro. Maldita sea. Al ver esta escena, Kakashi golpeó su muslo con frustración. Aunque desconocía la técnica que Madara estaba utilizando, podía intuir que si Uchiha Madara la empleaba ahora, debía estar seguro de que podría defenderse del ataque de Gai. Si su ojo izquierdo aún fuera el Sharingan, podría haber usado Kamui para abrir una brecha, permitiendo que Gai atacara. Pero al final, todo esto llegó demasiado tarde. Ya Gai. El chico de la noche, Maito Gai no se anduvo con rodeos. En ese instante, usaría su vida para desatar su último y brillante rayo de luz. Quería iluminar Konoha, aprovechar la oportunidad para que la aldea sobreviviera. El chakra rojo formó la cabeza de un dragón. Entonces, Gai cargó hacia adelante con todas sus fuerzas. Su velocidad era extrema y las ondas expansivas de su ataque, feroces. Todo lo que se interponía en su camino fue destrozado por el chakra rojo. En un abrir y cerrar de ojos en menos tiempo que un parpadeo Gai impactó la barrera negra. Las intensas vibraciones incluso crearon oscuras ondulaciones en el aire. Se trataba de distorsiones del espacio. En ese momento, el taijutsu de Maito Gai podía afectar al espacio mismo. ¡Qué poder tan aterrador! Sin embargo, la barrera negra se deformó, pero no sufrió una destrucción catastrófica. Uchiha Madara, que se encontraba en su interior, permaneció completamente ileso. Jadeando con dificultad, Gai se encontraba frente a la barrera negra. Su mano parecía querer tocarla, para ver qué era aquello que podía resistir su taijutsu definitivo. Pero ya no tenía esa oportunidad. Las 8 puertas habían consumido su fuerza vital. Tras haber luchado hasta ahora, la llama de la vida en su corazón era como una vela parpadeante al viento, lista para extinguirse en cualquier momento. Un taijutsu verdaderamente poderoso. Madara emergió de la barrera negra. Casi lograste atravesar la barrera formada por las esferas de la búsqueda de la verdad. Tu taijutsu se ha ganado mi reconocimiento. Yo, Uchiha Madara, te declaro el más fuerte. Impotente, Maito Gai se desplomó pesadamente al suelo. Miró a Uchiha Madara, con los ojos llenos de arrepentimiento. ¿De verdad fue solo un poquito corto? Cosas como las bolas buscadoras de la verdad son verdaderamente monstruosas. Entonces, ¿todos mis esfuerzos fueron en vano? Lo siento. Te he decepcionado. Gai no se arrepentía de haber arriesgado su vida. Solo lamentaba no haber dado un mejor ejemplo o no haber llevado su taijutsu al límite absoluto para derrotar a Uchiha Madara. ¡Qué lástima! Sentí de verdad que podía morir bajo tu ataque final. Eres increíblemente fuerte. A lo largo de mi vida, he librado miles de batallas, grandes y pequeñas. Incluso en mis combates contra Hashirama Senju, jamás retrocedí. Sin embargo, ante ti, retrocedí. Superas a Hashirama Senju. Madara, a quien respetaba profundamente, no escatimó en elogios. ¡Qué hipócrita! Pensar que el legendario Uchiha Madara es un viejo hipócrita, es bastante decepcionante. Una agradable voz femenina resonó. Entonces, Madara vio cómo el cuerpo de Maito Gai, que parecía calcinado por la lava, comenzaba a regenerarse lentamente. La tenue llama de la vida en su corazón volvió a brillar con fuerza. Su fuerza vital había regresado. ¿Cómo es posible?, exclamó Madara, mirando a Maito Gai con incredulidad. Había creído que Gai moriría, por eso le había dedicado esas palabras de elogio. Jamás imaginó que Gai sobreviviría, y aquello parecía una técnica prohibida que solo el clan Uchiha debería poder utilizar. Izanagi. Un genjutsu que convierte el daño real en un sueño, un genjutsu que puede revertir los resultados.
El problema ahora era que Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke estaban absortos en su conversación fraternal, y Uchiha Obito ciertamente no usaría tal técnica por el bien de Maito Gai. ¿Cómo es que sigo vivo? Gai contempló su cuerpo completamente restaurado, con la sensación de estar soñando. ¿No había muerto hacía apenas unos instantes? ¿Cómo podía estar vivo de nuevo? Por supuesto, porque yo te salvé. Yakumo apareció al borde del campo de batalla. Al ver a Gai revisarse frenéticamente el cuerpo y hundirse cada vez más en la confusión, puso los ojos en blanco con exasperación. Si no fueras un amigo al que Ikari aprecia, no me habría molestado. Vuelve aquí rápido. Gai no conocía a Yakumo, pero eso no le impidió creer en sus palabras. Técnica de parpadeo corporal. Maito Gai apareció junto a Yakumo. Mirándola, se rascó la cabeza. ¿Eres tú? Basta de charla. ¿Acaso no ves que el enemigo aún no se ha ido? Interrumpió Yakumo a Gai, y luego dio un paso al frente, con la mirada fija en Uchiha Madara. En un principio, no quería entrometerme en tus asuntos. Pero le prometí a Ikari que protegería a Konoha. Así que, ¿podrías marcharte, por favor? Capítulo 344. Maito Gai permanecía obedientemente detrás de Yakumo, como su guardaespaldas. La situación actual no le permitía reflexionar demasiado. Dado que Yakumo estaba del lado de Konoha y era amiga de Ikari, Gai sintió que podía confiar en ella. ¿Cómo conoces a Izanagi? Preguntó Uchiha Madara, examinando a Yakumo detenidamente y confirmando que no veía ningún rastro del clan Uchiha en ella. Yakumo se encogió de hombros. Simplemente lo hago. ¿De verdad es tan difícil? Esta conversación era prácticamente imposible. Madara se atragantó con sus palabras y negó con la cabeza con impotencia. Dado que te niegas a cooperar, no me queda otra opción. Aunque Izanagi es poderoso, no creo que puedas usar tal poder sin ningún costo. A continuación, les mostraré lo que es el verdadero poder divino. Tengai Shinsei. El ojo derecho de Madara se abrió de par en par. El singular Mujutsu del Rinnegan se activó y un meteorito de varios miles de metros de diámetro comenzó a caer del cielo. Si este meteorito impactaba contra el suelo, todo en un radio de 100 millas se convertiría en un páramo de muerte. La caída del meteorito no solo devastaría el punto de impacto. La onda expansiva posterior al impacto lo arrasaría todo. Si cayera sobre una isla, podría hundirla por completo. Es que, ¿no es esto un poco exagerado? Yakumo estaba completamente exasperado. Yakumo jamás se había imaginado que Uchiha Madara desataría su ataque definitivo de inmediato, sin darle oportunidad de ganar tiempo. Ante un meteorito de ese tamaño, Yakumo no tenía forma de hacerle frente. Cabe recordar que la especialidad de Yakumo era el Genjutsu. Contra el ninjutsu ordinario, podía defenderse replicándolo con Genjutsu. Pero, ¿cómo podría bloquear semejante trozo de roca con un Genjutsu? 8 puertas, puerta del shock. Ábrete. Maito Gai activó las 8 puertas una vez más. Su cuerpo se envolvió en chakra azul, que pronto se transformó en llamas azules resplandecientes mientras se lanzaba directamente hacia el meteorito. Desde abajo, parecía una polilla volando hacia una llama. Comparado con aquel enorme meteorito, Gai no se parecía a más que una hormiga. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Gritó el Noki, y luego activó la técnica de la roca ligera y se elevó hacia el cielo, cargando directamente contra el meteorito que caía. Técnica de escalada en roca superligera. Pavo real matutino. El ataque de Gai llegó simultáneamente. Como un pavo real que despliega sus plumas de la cola, el meteorito, originalmente relativamente liso, quedó plagado de cráteres. Gai, deja de atacar. Eso solo provocará que las rocas caigan e irán a más gente. Gaara voló hacia arriba, usando su arena para atrapar los escombros que caían, y luego formó soportes de arena para detener el descenso del meteorito. De acuerdo, lo entiendo. Si no podía con el meteorito, entonces se ocuparía de quien lo había invocado. 8 puertas, puerta de la muerte, ábrete. La bestia carmesí reapareció, y la agonía de la muerte lo invadió una vez más. Sin esperar a que Uchiha Madara reaccionara, Gai desplegó su último as bajo la manga. Yagai. La cabeza de un dragón de color rojo pálido, moviéndose más rápido de lo que Madara podía reaccionar, se lanzó directamente hacia él. Esta vez, Madara no tenía la barrera del orbe de la búsqueda de la verdad protegiendo su cuerpo. Yagai lo golpeó directamente.
Cuando Gai descendió del cielo, el impacto creó un cráter de decenas de metros de profundidad. En su centro yacía Uchiha Madara, con un aspecto completamente desaliñado. En ese instante, uno de los dos cuernos que simbolizaban los 6 senderos en su cabeza se rompió. Su pecho se abrió, dejando al descubierto su corazón latiendo. Jajaja, solo un poquito más, esta vez estuvo muy cerca. Exclamó Madara riendo a carcajadas. La muerte, en efecto, había estado muy cerca de él esta vez. Yacía en el suelo jadeando, su cuerpo regenerándose rápidamente. A su lado, Mahito Gai se había convertido una vez más en una víctima, con la piel desgarrada y hecha jirones. En ese caso, haré que te dé otra oportunidad. Gritó Yakumo desde el borde del cráter. Entonces, para asombro de Madara, Mahito Gai volvió a su estado completamente intacto. Ustedes no tienen ninguna integridad, Shinobi. Madara tenía ganas de maldecir. No se esperaba que Yakumo dominara el Izanagi, y mucho menos que lo usara por segunda vez. Y lo que es más importante, ni siquiera entendía cómo activaba ese genjutsu. Después de todo, el mundo Shinobi también seguía una ley de conservación. Cuanto más potente sea una técnica, mayor será su coste. Una técnica de ilusión que involucraba la vida y la muerte como esta requería un Sharingan de 3 Tomoe como objeto consumible. Una vez usado, incluso un Mangekyou perdería su luz, convirtiéndose en un ojo inútil. Uchiha Madara, te ves bastante patético. Una onda apareció en el espacio, y entonces Obito se manifestó ante Uchiha Madara. Sus ojos se habían transformado en el Mangekyou Sharingan Kamui. En ese instante, su dominio y uso del Kamui alcanzaron un nuevo nivel. ¿Eres tú? Madara miró a Obito, deseando en su interior no tener que verlo en un momento como ese. Este chico al que había manipulado desde la infancia, al que siempre había tratado como una marioneta Uchiha Obito se había convertido ahora en su única esperanza de supervivencia. Sinceramente, la suerte de Madara era terrible. No esperaba encontrarse con un Yakumo que pudiera usar el Izanagi para alterar la muerte de otra persona, ni tampoco había previsto a un Mahito Gai que hubiera entrenado a las 8 puertas para la puerta de la muerte. A Uchiha Madara no le habría importado ninguno de los dos por separado. Pero la aparición simultánea de ambos fenómenos planteó un grave problema. Las 8 puertas dependían de la fuerza vital para desatar ataques que amenazaban la vida de Madara, y Yakumo podía usar Izanagi para revivir a Mahito Gai después de usar la puerta de la muerte. Estos dos elementos provocaron una reacción química peculiar. Ya descubrí cómo usa Izanagi, dijo Obito, observando a Uchiha Madara en regeneración, especialmente ese par de Rinnegan, que despertaron en Obito el impulso de desenterrarlos. No esperaba que resucitaran a Uchiha Madara a sus espaldas mientras buscaba el chakra del 9 colas. Para cuando regresó del Templo del Fuego, Madara ya había recuperado el Rinnegan, dominado al 10 colas y se había convertido en su nuevo Jinchuriki. Explícame. Bajo el poder restaurador del modo de los 6 caminos, Madara recuperó rápidamente su estado físico. Obito observaba a Yakumo, cuyos 2 Mangekyou giraban sin cesar, protegiéndose de su genjutsu. El clan Uchiha fue masacrado. El antiguo anciano de Konoha, Shimura Danzum, poseía varios Sharingan. Si no me equivoco, Yakumo está usando esos mismos ojos para realizar el Izanagi. Al oír esto, la boca de Uchiha Madara se contrajo. Después de todo, él era el antiguo líder del clan Uchiha. Escuchar que alguien usara los ojos de su clan para realizar el Izanagi le provocó ganas de desahogar su frustración. Pero teniendo en cuenta que quien estaba siendo revivido era Mahito Gai, Madara se quedó sin palabras. Mahito Gai en estado de 8 puertas era realmente problemático. Esa velocidad extraordinaria, ese poder de ataque sin parangón, incluso con el Rinnegan, casi lo matan a patadas, ni hablar de Obito. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuántos ojos le quedan? Capítulo 345. ¿Puedes adivinar cuántos quedan?, dijo Yakumo con una sonrisa alegre, mirando a Obito. Pero matarlos a todos antes de que se me acaben los ojos también es perfectamente factible. ¡Qué arrogancia! Madara replicó con altivez, mientras el bastón de los 6 caminos volvía a materializarse en su mano derecha. Antes de eso, puedo matar a todos en Konoha. ¿Puedo hacerte una pregunta?, interrumpió Yakumo a Uchiha Madara. Me gustaría saber, puesto que ya has reunido a todas las bestias con cola, ¿por qué sigues tras el 8 colas? Quebrar. Un hilo en la mente de Uchiha Madara pareció romperse.
Exacto, ¿por qué estaba tan obsesionado con capturar al verdadero ocho colas? Ya había usado el chakra del ocho colas clonado de Orochimaru como sustituto para convertir la estatua demoníaca del camino exterior en el 10 colas. Ahora era el Jinchuriki del 10 colas. ¿Por qué seguía obsesionado con el verdadero ocho colas? ¿Le estaba fallando el cerebro? Esa era una razón que Uchiha Madara jamás reconocería. En su opinión, esto era claramente una demostración de su poder. Ahora era casi un dios. Este era su regalo para la gente común. Sí, un regalo. Originalmente quería interactuar con todos ustedes como una persona común y corriente. Ahora que han dejado las cosas al descubierto, supongo que tendré que pasar al siguiente paso. Al terminar de hablar, la figura de Madara comenzó a elevarse cada vez más en el aire. Ja, parece que has hecho algo bastante estúpido, dijo Obito mirando extrañado a Yakumo. Entonces el espacio se distorsionó con ondas Kamui y Obito desapareció lentamente. En ese momento, Obito miró hacia Kakashi. Dudó un instante, como si quisiera decir algo, pero al instante siguiente desapareció por completo. Uchiha Madara, volando a gran altura, vio desaparecer a Obito, pero no le prestó atención. A su parecer, en el mundo del Tsukuyomi infinito, una persona más o menos no marcaba la diferencia. Árbol de Dios. Con un movimiento de su bastón, apareció un retoño detrás de Madara. El retoño descendió del cielo y rápidamente llegó al suelo, donde echó raíces y comenzó a crecer. Un instante después, el árbol medía más de 10 metros de altura. 2 respiraciones después, su tamaño se duplicó. En menos de un minuto, un árbol divino de cientos de metros de altura se alzó ante todos. En su centro había un capullo de flor gigante. Gai, ataquemos este árbol juntos. Kakashi percibió con claridad la singularidad del árbol divino. Sin decirle una palabra más, formó los sellos de mano de Raikiri y se lanzó directamente hacia él. 8 puertas. Puerta de la muerte, ábrete. Confiando plenamente en Kakashi, Maito Gai abrió la puerta de la muerte sin dudarlo. Uchiha Madara simplemente observó cómo los dos atacaban al árbol divino, y sonrió. ¿Acaso simples granos de polvo pueden destruir el árbol divino? El árbol divino no era una persona. Como origen del chakra, un árbol especial cultivado por el clan Otsutsuki para extraerlo, el árbol divino poseía un inmenso poder regenerativo y una defensa formidable. Yagai. Raikiri. Los ataques de Kakashi y Gai impactaron simultáneamente en el árbol divino, pero lo que sucedió después los decepcionó a ambos. El árbol divino se mantuvo firme. Aparte de algunos rasguños superficiales en su corteza, ni siquiera presentaba una herida significativa. Es inútil. Aparte del Senjutsu, ningún ataque puede dañar al árbol divino, dijo Madara con un suspiro. Acto seguido, su mano derecha agarró el cuerno que sobresalía de su frente y lo arrancó con fuerza. Grieta. Su cuerno de los 6 caminos estaba roto, dejando al descubierto una frente lisa y pálida. Tsukuyomi infinito, comienza. Un ojo Rine Sharingan apareció en la frente de Madara. Al abrirse este ojo, el capullo de la flor del árbol divino se transformó instantáneamente en un gigantesco ojo Rine Sharingan. La luna en el cielo, el árbol divino en la tierra y el ojo de Madara entre ellos. Los 3 poderes resonaban juntos. Al instante, el sol se ocultó en el cielo. La luna irradiaba un brillo blanco plateado que eclipsó la luz solar. Para terror de todos, el Rine Sharingan que brillaba en la luna era idéntico al que Uchiha Madara tenía en la frente. A medida que el poder ocular florecía, el mundo entero se vio inmerso en su influencia. Uno a uno, los ojos de la gente común se transformaron adoptando la forma del Rinnegan. Gai, ten cuidado. Antes de que Kakashi pudiera terminar su advertencia, sintió que perdía el control de su cuerpo. Vio la alarma en los ojos de Maito Gai y, al instante siguiente, Kakashi perdió el conocimiento. El árbol de Dios comenzó a bajar sus ramas. Uno a uno, aquellos que estaban bajo el control del Tsukuyomi infinito fueron atrapados por las ramas, envueltos como albóndigas irizados en alto. 1, 2. Todo el mundo shinobi quedó sumido en un silencio inquietante. Solo Uchiha Madara, en el cielo, observaba fríamente a la gente envuelta en el árbol divino. Con su deseo cumplido, Madara descendió lentamente del cielo, aterrizando en la roca Hokage de Konoha. Al contemplar la aldea que había fundado junto a Ashirama, un sentimiento complejo e indescriptible surgió en el corazón de Madara. No estaba seguro de lo que sentía en ese momento.
Sentía una sensación de soledad. Al contemplar el rostro tallado en piedra, aquella cara familiar, Madara lo pisó sin miramientos. Siempre dijiste que mi plan era erróneo. Y ahora, he alcanzado la paz eterna mediante el Tsukuyomi infinito. No habrá más conflictos en el mundo Shinobi, Ashirama. ¿Sigues pensando que me equivoqué? Madara-sama, hay una mujer que permanece inmune al Tsukuyomi infinito. Black Zetsu apareció sigilosamente detrás de Uchiha Madara. Al mirar su mano derecha, una extraña sonrisa cruzó su rostro. Madara no le prestó atención a Zetsu. De principio a fin, creyó que Zetsu Negro era su propia creación. No creía que Zetsu Negro pudiera engañarlo. Incluso su propia resurrección había sido orquestada por Zetsu. ¿Por qué iba a sospechar Madara de él? ¿Quién es? ¿Podría ser la nieta de Ashirama? No es ella. Es esa mujer que usó a Izanagi para resucitar a Maito Gai. Ya viene. Black Zetsu señaló en dirección a Yakumo y luego se escondió tras Uchiha Madara. ¡Qué tímido! Uchiha Madara se quedó algo sin palabras ante el comportamiento de Black Zetsu. Después de todo, seguía siendo su creación. ¿Cómo podía tenerle miedo a una niña pequeña y corriente? El hecho de que esta chica pudiera aislarse de la influencia del Tsukuyomi infinito despertó cierta curiosidad en Madara. Solo un poquito. Solo eso. Su Rinne Sharingan examinó a Yakumo con atención, y finalmente, no pudo evitar fruncir el ceño. Tu linaje no muestra anomalías. ¿Por qué puedes ignorar el genjutsu del Tsukuyomi infinito? Desde el principio, Uchiha Madara había sido un supremacista de linaje extremo. En su opinión, las únicas personas que importaban inicialmente eran el clan Uchiha y, más tarde, Senju Ashirama. Quizás mi talento para el genjutsu sea excepcionalmente alto. En mi opinión, todos los genjutsu tienen como objetivo la mente, y el Tsukuyomi infinito no es una excepción, dijo Yakumo con calma mientras se encontraba frente a Uchiha Madara. Hablando de eso, mi experiencia con Tsukuyomi se la debo a Obito. La última vez que usó un Tsukuyomi limitado contra mí, alcancé a vislumbrar un poco la puerta al Tsukuyomi infinito. Madara, para sus adentros. Otra vez es mocoso malvado. No quiero verte. Capítulo 346. Pensar que puedes resistir mi Tsukuyomi infinito, me cuesta creerlo. Intenta bloquearlo ahora. En cuanto Madara terminó de hablar, el Rinne Sharingan de su frente comenzó a girar inmediatamente, y una extraña luz roja envolvió a Yakumo. Era el puro poder ocular del Rinnegan. Yakumo simplemente se quedó allí, sonriendo. El poder ocular rojo no le afectó en absoluto. Ya te lo dije, he comprendido la esencia misma del genjutsu. A mi parecer, el genjutsu que usas ni siquiera es tan bueno como el de Uchiha Itachi. Al menos él sabía cómo aplicar ciertas técnicas y sutilezas. Tú solo te basas en forzarlo con la mirada, lo cual es prácticamente un insulto al arte de la ilusión. Uchiha Madara sintió aumentar la ira, insultado por las palabras de Yakumo. Sin embargo, al mismo tiempo, su corazón se llenó de una extraña desolación. Tras sumergir al mundo entero en el Tsukuyomi infinito, sintió un vacío sin precedentes. Al ver a Yakumo de pie frente a él, completamente ileso, Madara tuvo que admitir que sintió un atisbo de alivio. Después de todo, era humano. Sentía soledad, especialmente ahora que había logrado su objetivo. De repente, no sabía qué hacer a continuación. Ya había salvado al mundo entero. ¿Y ahora qué? Lo que hace que un ser humano sea verdaderamente humano es su naturaleza social. Tal vez sueles ignorar a los demás, tal vez vives solo en lo profundo de las montañas, alejado de la sociedad. Pero sabes que hay muchas personas como tú en este mundo. Esa sensación es completamente distinta a la de ser la única persona que queda en el mundo entero. Algunos podrían pensar que pueden disfrutar de la soledad, pero ¿qué pasa después de 10 años? ¿100? ¿1000? No puedes matarme, y ya no tengo ganas de pelear contigo. Vete a jugar a otra parte. Uchiha Madara agitó la mano con cierta indiferencia. Decidió dejar ir a Yakumo. Reconoció su formidable resistencia al genjutsu. Pero ahora era Madara de los 6 caminos. Podía usar la liberación Yin-Yang, las habilidades del Rinnegan, el Chibaku Tensei y un sinfín de otros ninjutsu. Yakumo era una persona común y corriente. Aunque su genjutsu fuera poderoso, aunque sus habilidades fueran peculiares, frente al poder abrumador de los 6 caminos, para él no era más que una niña con algunos trucos. Para lidiar con ella, simplemente tenía que evitar usar genjutsu.
Tengo algo que decirte, dijo Yakumo de repente, captando la atención de Madara. ¿Qué? Madara levantó la vista, con una expresión relajada. Tos, tos, de repente, la sangre brotó a borbotones de la boca de Madara. Sintió como el calor se le escapaba rápidamente de todo el cuerpo y, lo más importante, sintió frío en el corazón. Al bajar la mirada, vio una mano negra que sobresalía de su pecho. Solo había una persona que podría haber aparecido detrás de él todo el tiempo. ¿Zetsu negro? ¿Por qué? Uchiha Madara preguntó, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Yakumo se cubrió el rostro con la mano. Eso es lo que quería decir. Este tipo tan oscuro pretende hacerte daño. Simplemente no esperaba que tu reacción fuera tan lenta. Tos, Madara escupió otro bocanado de sangre. No estaba claro si era por la ira que le habían provocado las palabras de Yakumo o porque le habían atravesado el corazón, forzando la sangre a subir por su tráquea y salirle por la boca. En cualquier caso, Madara sabía una cosa. Estaba acabado. Lamento decírtelo recién ahora, dijo Black Zetsu desde atrás. Nunca fui creado por ti. De hecho, cada paso que has dado en el camino fue guiado y planeado deliberadamente por mí. Black Zetsu sonrió mientras se apoyaba en el hombro de Madara, con una expresión extrañamente íntima. Imposible. Uchiha Madara podía aceptar su propio fracaso, pero no podía aceptar que su destino hubiera sido manipulado por otro. Para él, esto fue como una bofetada en la cara. Durante toda su vida se había tenido en alta estima. Ahora, al enterarse de que había sido manipulado por Black Zetsu, la rabia lo invadió con tal intensidad que casi acabó con su vida. ¿Cómo es posible? Te he visto crecer desde que eras niño. Desde la primera vez que despertaste el Sharingan, pasando por tu encuentro con Hashirama, el despertar del Mangekyou y la fundación de Konoha. ¿Recuerdas las palabras del santuario Naka, visibles solo para quienes poseen el Mangekyou? ¿Y si te dijera que fui yo quien las escribió? ¿Te enfadarías? Black Zetsu se burló de Madara. Ahora era como una serpiente venenosa, mordiendo con firmeza el punto vital de Madara, habiendo asegurado por completo los frutos de la victoria. Si tan solo retirara la mano, Uchiha Madara moriría definitivamente. Pero el objetivo de Black Zetsu no era la muerte de Madara. Quería usar el cuerpo de Madara para resucitar a alguien. Tsutsuki Kaguya. De repente, el brazo de Black Zetsu se disolvió en un fluido viscoso que comenzó a extenderse desde el pecho de Madara. Sinceramente, me da igual que me creas o no. Mi objetivo ya está cumplido. Mi madre está a punto de aparecer. Gracias por tu contribución, Madara. Kamui. Una distorsión espacial transparente apareció alrededor de Black Zetsu, y luego la parte superior de su cuerpo desapareció rápidamente, dejando solo alrededor de un tercio de la sustancia negra que cubría el cuerpo de Uchiha Madara. ¿Qué está pasando aquí? Obito miró confundido a Uchiha Madara. ¿No era Black Zetsu algo que tú creaste? ¿Cómo se volvió contra ti? Al ver a Black Zetsu incrustado en su pecho, Madara solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Black Zetsu me engañó. Desde el principio me guió hacia este Tsukuyomi infinito. Yo no lo creé. Por lo que me contó, creo que es un monstruo ancestral que ha vivido durante incontables años. Espera. Exclamó Obito con incredulidad, preguntándole. ¿Qué estás diciendo? ¿El Tsukuyomi infinito es una mentira? Estaba dispuesto a aceptar el Tsukuyomi infinito, y ahora me dices que es falso. Uchiha Madara, lo creas o no, usaré Kamui para partirte en dos. Obito se agarró el pelo, sintiendo que estaba al borde de un colapso. Quería crear un mundo que les perteneciera solo a él y a Rin, un mundo sin Kakashi, sin otras personas problemáticas, solo ellos dos. ¿Por qué no podían estas personas cumplir su deseo? Aunque uses Kamui para matarme ahora, será inútil. Solo conseguirás que esta parte restante de Black Zetsu se apodere de mi cuerpo más rápidamente. Uchiha Madara se quedó mirando la masa negra en su pecho, sin saber qué más decir. La única razón por la que seguía vivo era gracias a la sustancia viscosa de Black Zetsu. Si se lo quitaran, moriría sin duda alguna. Si permanecía así, Black Zetsu se apoderaría lentamente de su cuerpo. Ya podía sentir cómo despertaba otra conciencia en su interior. Entonces, ¿qué debo hacer? Me dijiste que podías devolverme a Rin. ¿Por qué me engañas ahora? Uchiha Madara, te odio. Obito se desplomó al suelo, contemplando a Madara inmovilizado, invadido por una sensación de impotencia. No sabía qué hacer.
Y ya no quería hacer nada más. ¿Qué tenía que ver este mundo, un mundo sin Rin, con él? Para ser honesto, nunca esperé que en el momento en que saliera, vería al legendario Uchiha Madara, e incluso a mi viejo amigo Obito aquí. Una voz algo frívola resonó, haciendo que Yakumo levantara la vista. Una sonrisa se dibujó inmediatamente en su rostro. ¿Has vuelto? Capítulo 347. Al ver aparecer repentinamente a Kamizuki Ikari, Obito activó instintivamente el Sharingan en sus ojos y luego frunció el ceño. ¿Qué te está pasando ahora mismo? En su opinión, el Kamizuki Ikari actual era como una masa de energía acumulada, carente de un cuerpo físico normal. No tienes que preocuparte por mi situación. Ikari reconoció la preocupación de Obito de todos modos. Puedes estar tranquilo, estoy perfectamente a salvo. Si no ocurre nada inesperado, sin duda viviré más que tú. Obito. Eso me dolió profundamente. No hablemos de eso por ahora, Ikari-senpai. Por favor, dinos cómo podemos restaurar la normalidad en este mundo. Dijo Yakumo con urgencia. A ella no le gustaba nada ese mundo desolado. Su amada Kurenai Sensei estaba atrapada en el Tsukuyomi infinito, envuelta como una bola de masa. Los únicos seres vivos en ese mundo eran ellos cuatro. Simplemente usando el ojo en el centro de la frente de Madara se puede disipar este genjutsu. Tras decir esto, Ikari se acercó a Uchiha Madara. Supongo que no te importa que tome este ojo, ¿verdad? Uchiha Madara. ¿Eso siquiera es lenguaje humano? Madara se sentía como un tigre caído en la llanura, acosado por perros. En ese momento, pensó que habría sido mejor ser poseído por Zetsu Negro. Al menos así habría podido conservar su último vestigio de dignidad. A medida que su voluntad de resistir se desvanecía, la zona corrompida por Zetsu Negro en el cuerpo de Madara se duplicó instantáneamente. Verdaderamente obstinado hasta el final. Aunque dijo eso, Ikari no tomó ninguna otra medida, limitándose a observar cómo Madara se transformaba. Una gigantesca silueta femenina apareció detrás de Uchiha Madara. Entonces, Madara y esa silueta se fusionaron en uno solo. Ante ellos apareció una mujer de cabello blanco, con protuberancias parecidas a cuernos que recordaban a orejas de conejo y tres ojos. Me siento algo debilitado. Al aparecer, las primeras palabras de Kaguya fueron estas. Madre, es porque el 9 colas no ha sido recuperado. Según mi deducción, ese Hinchkriki del 9 colas debe haber entrado en el monte Minboku, el lugar donde viven los sapos que engañaron a ese gran idiota de Agoromo, dijo Zetsu Negro, criticando sin pelos en la lengua. ¿Y qué hay de estos tres? Preguntó Kaguya, mirando con curiosidad las tres figuras inmóviles que tenía delante. El hombre del Sharingan es Uchiha Obito, un peón utilizado para resucitarte. Estos dos son malvados y quieren sellarte, madre. Acabemos con ellos. Al oír las palabras de Black Zetsu, Tsutsuki Kaguya observó a Kamizuki Ikari y a Yakumo con sus tres ojos. En cuanto a Obito, que estaba a su lado, ella lo ignoró. ¿Deseas sellarme? Kaguya no creía que nadie pudiera matarla. Al igual que su hijo desobediente, Tsutsuki Agoromo, tampoco pudo matarla y solo pudo sellarla en el cielo. Ikari se encogió de hombros. Mientras disipes el Tsukuyomi infinito y restaures este mundo a la normalidad, no tendremos ningún conflicto real. La necesidad de sellarte desaparecería. ¿Crees que puedes sellarme? Insistió Kaguya. Ikari negó con la cabeza. No tengo la capacidad de sellarte. Tengo la capacidad de matarte. Así, por ejemplo. Para convencer a Kaguya, Kamizuki Ikari extendió su mano derecha, y Black Zetsu, que se escondía en la manga de Kaguya, apareció en su mano. A Kaguya no le preocupaba especialmente Black Zetsu. Lo que a ella le importaba era el método que Kamizuki Ikari había empleado. ¿Un ninjutsu espacio-temporal? No exactamente, respondió Ikari cortésmente, y luego amasó a Zetsu Negro, dándole forma de esfera negra. Usaste la liberación Yin-Yang para crear la forma de vida que es Zetsu Negro. Puedo usar un método más refinado que el tuyo para devolverlo a su estado original. Si no te importa, puedo hacer una demostración. Por favor, dijo Kaguya. Para el Tsutsuki Kaguya, Black Zetsu era simplemente un ser que había creado para liberarse del sello. Ahora que había recuperado su libertad, Black Zetsu había perdido su propósito. Una existencia sin sentido, su desaparición tenía poca importancia. En este mundo existen 7 naturalezas de chakras. Viento, tierra, agua, rayo, fuego, además de yin y yang.
Entre estas 7, las más importantes son el yin y el yang. Las otras 5 naturalezas, al combinarse con la liberación yin o la liberación yang, pueden poseer mayor poder. La fusión de la liberación yin y yang puede incluso crear vida y forjar el arma de los 6 caminos, las bolas buscadoras de la verdad. La liberación yin es el espíritu, el producto de la conciencia. La liberación yang es el cuerpo físico, la prueba de la existencia en el mundo. Solo la unidad del yin y el yang permite alcanzar el máximo poder. El chakra que valoras, en mi opinión, solo aumenta la carga sobre el cuerpo. Aparte de fortalecer el físico y permitir el uso de más ninjutsu, no tiene ninguna importancia fundamental. En mi opinión, es mejor centrarse en cultivar la liberación del yin y el yang. La liberación del yin potencia el poder espiritual, mientras que la del yang potencia la energía física. En cuanto a las demás naturalezas de los chakras, se pueden liberar mediante el senjutsu. ¿De verdad crees que el chakra elemental ordinario es tan importante para ti? Dicho esto, Ikari lanzó directamente la esfera negra que tenía en la mano hacia el Tsutsuki Kaguya. Kaguya lo atrapó con indiferencia, lo examinó detenidamente y sus 3 ojos se entrecerraron simultáneamente. Destruiste la esencia espiritual de Zetsu Negro. ¿Cómo lo hiciste? Todavía se basa en las habilidades del Rinnegan. El camino humano puede absorber almas y leer recuerdos. Usé la liberación yin para romper las defensas espirituales de Zetsu Negro y, de paso, borré sus recuerdos. Ahora es solo una masa de pura energía yin-yang. Por supuesto, si deseas restaurarlo, puedo ayudarte. Frente al Tsutsuki Kaguya, Kamizuki Ikari pretendía recurrir a la cortesía antes que a la fuerza. Mientras Kaguya estuviera dispuesta a renunciar a la recolección de chakra del mundo shinobi y liberar a la gente, Ikari no sería su enemiga. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurriera era muy baja. Dado que ni siquiera el sabio de los 6 caminos lo había logrado, Kamizuki Ikari no creía que él pudiera conseguirlo. Tus métodos son realmente impresionantes. Pero ¿cómo puedo estar segura de que el camino que seguiste para volverte más fuerte me conviene? Para el Tsutsuki Kaguya, reunir la esencia de chakra del mundo shinobi tenía como objetivo principal volverse más fuerte. Si existía otro camino que pudiera hacerla más fuerte, no le importaría tomarlo. Después de todo, en su opinión, los métodos de Kamizuki Ikari eran verdaderamente profundos e insondables. No puedo demostrar que mi camino sea el adecuado para ti. Sin embargo, puedo demostrarte mis capacidades. Yakumo, necesito tu cooperación. Yakumo asintió. Entre ellos, las palabras sobraban para expresar sus intenciones. Ikari agitó la mano derecha, e inmediatamente Yakumo flotó en el aire, apareciendo frente a él. En mi opinión, la esencia del nivel de los 6 caminos no difiere de la del Kekkei Genkai. Basta con descifrar sus secretos para alcanzarlo. El poder espiritual de Yakumo ya ha llegado a este punto. Así que, lo único que debo hacer ahora es modificar su cuerpo físico, y poseer a la fuerza del nivel de los 6 caminos. El hecho de que Yakumo pudiera resistir el Tsukuyomi infinito liberado por Madara significaba que ya poseía una fuerza similar a la de los 6 caminos. Simplemente no se daba cuenta, pues creía que solo había encontrado una ingeniosa manera de sortearlo. La lucha contra el genjutsu es aún más brutal que las batallas de ninjutsu ordinarias. Sin la fuerza correspondiente, uno se habría convertido hace mucho tiempo en una marioneta bajo el dominio del Tsukuyomi infinito. Capítulo 348. Para alcanzar el nivel de los 6 senderos, 2 aspectos deben cumplir con el estándar. Una de ellas es la liberación yin. Poder espiritual. Uchiha Madara, reencarnación de Indra, apenas logró despertar el Rinnegan tras obtener el Mangekyou Sharingan eterno. Posteriormente, el anciano Madara le arrancó un trozo de carne a Ashirama para compensar su falta de energía física. Esto le permitió cumplir la otra condición, y le llevó varias décadas obtener finalmente el Rinnegan. En cuanto a la liberación yin y el poder espiritual, a Yakumo no le faltaba nada. Lo que le faltaba era la energía de liberación yang del cuerpo, y eso era algo que Ikari podía ayudarla a compensar. De repente, el sol, que había estado oculto por la luna, apareció en el cielo. Poco a poco, comenzó a brillar junto con la luna, creando el raro espectáculo de sol y luna coexistiendo en el firmamento. Ikari levantó la mano. La luz dorada del sol caía a raudales sobre el cuerpo de Yakumo. A simple vista, su cuerpo fue adquiriendo gradualmente plenitud y completitud. Completo en todos los sentidos de la palabra.
Originalmente, Yakumo era una adolescente en la plenitud de su juventud. Pero a medida que la luz del sol la bañaba, su figura se volvía más grácil y seductora, su cabello se tornaba de un negro azabache puro y dos pequeños y adorables cuernos brotaron de su frente. El método más sencillo para alcanzar los 6 caminos consiste en utilizar la energía del elemento Yang para alterar la estructura genética del cuerpo. Primero, dotar al cuerpo de Yakumo del elemento madera, lo que le permitirá absorber mejor la energía del elemento Yang. Luego, replicar los genes Uchiha. Guiada por su espíritu inmensamente poderoso, el Sharingan evolucionará rápidamente. Del Sharingan Tomoe al Mangekyou, y finalmente al Mangekyou eterno. En cuanto al Rinnegan final, requiere tanto poder espiritual como energía física para alcanzar el umbral de los 6 caminos. Solo entonces podrá completar el catalizador final. El tiempo transcurría minuto a minuto. Ikari trabajaba en el procedimiento mientras Kaguya observaba desde un lado. Gorgoteo. Se oyó el rugido de un estómago. Solo entonces Obito se dio cuenta de que había estado observando todo ese tiempo. Habían pasado al menos 12 horas, quizás incluso más. Lo que sorprendió a Obito fue que no había sentido el paso del tiempo en absoluto. ¿Me habrán atrapado en un genjutsu?, se preguntó Obito. No es un genjutsu. Es porque tu cuerpo y tu espíritu anhelan instintivamente la perfección. Sin embargo, sin intervención externa, jamás podrías alcanzar este nivel en tu vida. Explicó Ikari con naturalidad, al notar la confusión de Obito. La reacción de Obito no se debió a una falta de autocontrol. Esto se debía a que tanto el instinto humano como el espíritu anhelaban la perfección. El Obito de entonces era una persona común y corriente. Quizás no le importara la evolución, pero su cuerpo y su espíritu traicionaban su voluntad. Deseaban evolucionar. No quiero convertirme en uno de los 6 caminos. Si es posible, solo quiero estar con Rin. Obito reprimió el anhelo en su corazón. La razón le decía que, aunque le suplicara a Kamizuki Ikari, este no lo ayudaría. Además, su razón de vivir todos esos años había sido Rin. No quería nada más. Puedo ayudarte con eso. Sin embargo, el mundo shinobi ya no puede acogeros. Encontraré un mundo pequeño y os exiliaré allí a ti y a Rin. Por el bien de Obito, y teniendo en cuenta que habían sido compañeros de clase, Ikari decidió concederle este último deseo. ¡Bum! Una onda expansiva surgió del cuerpo de Yakumo, lanzando a Obito hacia atrás. Al instante siguiente, Yakumo abrió los ojos. Aparecieron un par de Rinnegan de color azul intenso. Yakumo parpadeó instintivamente. Ikari-senpai, ¿qué me pasó? Ikari dijo. Te ayudé a desbloquear el código genético de los 6 caminos. Ahora has alcanzado el nivel del sabio de los 6 caminos. Yakumo miró sus manos, luego alzó la cabeza para contemplar el cielo. Observó el brillante sol y la luna plateada, y luego agitó suavemente la mano. Al instante, el sol desapareció y el resplandor de la luna disminuyó considerablemente. La expresión de Kaguya cambió. Miró hacia el árbol divino, sintiendo una oleada de pánico. Con un simple movimiento de su mano, Yakumo provocó una ligera ondulación en el Tsukuyomi infinito proyectado en la luna. Esta ondulación podría parecer insignificante, pero hay que recordar que Yakumo solo agitó su mano levemente. Si ejerciera todo su poder, ¿podría el Tsukuyomi infinito siquiera continuar? Así que estos son los 6 senderos. Yakumo bajó la cabeza, contempló su figura ahora más perfecta y asintió levemente para sí misma. Siento que ahora, cuando lanzo genjutsu, es mucho más poderoso que antes. Antes, solo podía afectar cosas en un radio de 100 millas. Ahora, no solo puedo proyectarme a cualquier lugar del mundo shinobi a través de la luna, sino que también puedo usar genjutsu para convertir la ilusión en realidad. Como esto. Yakumo agitó la mano y una figura que provenía de la memoria de Obito se materializó ante él. Al principio, Rin era solo una sombra. Pero con el paso del tiempo, la sombra se fue volviendo cada vez más real, hasta convertirse finalmente en Noara Rin, de 12 años. Rin. Obito corrió frenéticamente y abrazó con fuerza a Noara Rin. Sin embargo, la Rin de entonces no era más que un cascarón vacío. Sin un alma, ni siquiera podía respirar. Por favor, ayúdenme a revivir a Rin. Suplicó Obito, al darse cuenta de esto. Si se tratara solo del caparazón de Rin, él tenía muchas maneras de crearlo. Pero lo que él quería era a Rin completa, íntegra. ¡Qué existencia tan lamentable!
En principio, no te habría ayudado. Pero como Ikari-senpai te lo ha prometido, te echaré una mano. Yakumo extendió violentamente su mano derecha, atravesando el espacio y entrando en una dimensión desconocida. ¡Qué viejo tan problemático! Yakumo murmuró, y luego ejerció fuerza, extrayendo el alma de Noara-Rin de ese espacio. Obito estaba atónito. Había imaginado que Rin podría revivir, pero jamás había soñado con un método como el de Yakumo. Extraer directamente un alma de la tierra pura. ¿No se suponía que iba a haber un Shinigami en la tierra pura? Antes pensaba que el genjutsu se trataba de engaño. Pero ahora entiendo que la esencia del genjutsu es usar el poder espiritual para influir en el mundo. Por ejemplo, si quiero revivir a Noara Rin, uso mi espíritu para alterar la percepción del alma de Rin y la percepción de este cuerpo, permitiendo que el alma y la carne se sincronicen a la perfección. Al instante siguiente, el alma de Noara Rin se fusionó con el cuerpo. La coraza comenzó a respirar, su corazón latió y surgieron todos los demás signos de vida. Gracias, gracias. Obito abrazó a Rin como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Ahora es el momento de que te vayas. He encontrado un pequeño mundo similar al lugar donde habitan las bestias invocadas. Tú y Rin podréis vivir allí una vida tranquila. Ikari ya no soportaba observar la expresión de enamoramiento de Obito. Con un movimiento de su mano, apareció una fluctuación espacial que se llevó a Obito y Rin hasta que desaparecieron. Kaguya-sama, ahora es tu turno de elegir. ¿Prefieres perdonar el chakra de este mundo shinobi o prefieres luchar contra nosotras dos por él? Ikari le dio cortésmente a Kaguya la opción de elegir. Sin importar lo que ella eligiera, Ikari no la obligaría. Después de todo, él era quien más respetaba los deseos de los demás. Ikari jamás admitiría que su razón para querer que Kaguya se quedara era aprender los secretos del clan Otsutsuki. En cualquier caso, tenía mucho tiempo por delante. Podía esperar con calma los días venideros. Capítulo 349. ¿De verdad tengo otra opción? Kaguya alzó la vista con una sonrisa amarga, mientras el Rin Sharingan en el centro de su frente comenzaba a girar. El árbol divino se encogió lentamente, hasta que finalmente se adhirió a su cuerpo. La luna en el cielo volvió a su estado normal, y las personas que habían estado envueltas por el árbol divino aterrizaron en el suelo, abriendo gradualmente los ojos. Los primeros en despertar fueron, naturalmente, los más fuertes entre ellos, y, por desgracia para todos los demás, ese grupo estaba liderado por Tsunade, seguida de cerca por Maito Gai. Tras despertar, Tsunade miró a Gai, aún adormilado, y le dio una breve orden. Vigílalos. Acto seguido, corrió hacia la roca Hokage. Instintivamente, presentía que allí la esperaba algo que deseaba. Poco después, llegó a la roca del Hokage y vio a Kamizuki Ikari. Él se sentía a la vez familiar y extraño. Ella, en cambio, percibía una falta de familiaridad con la presencia de Ikari. «¿Ikari?», llamó Tsunade en voz baja. Ikari asintió. «Soy yo. La gran guerra ninja ha terminado. Y he recuperado a todas las bestias con cola del mundo shinobi. Así es, incluyendo la mitad del chakra Yang del 9 colas que estaba dentro de Naruto, y el chakra del 3 colas que estaba dentro de Terumasmei, Ikari lo había recuperado todo. Sin dañar sus cuerpos, les había arrebatado por completo el chakra a las bestias con cola. ¿Por qué recuperar el chakra de las bestias con cola? Tsunade no lo entendía. Ikari señaló a Kaguya. Esta es la legendaria diosa conejo Otsutsuki Kaguya, y también es la madre del chakra. Todo el chakra se originó en ella. Para evitar que vuelva a robar chakra a otros, decidí devolverle el chakra de la bestia con cola. Espera, déjame procesar lo que estás diciendo. A Tsunade le costaba aceptarlo. Que un dios legendario apareciera ante ella de esa manera era simplemente inimaginable. Tendrás tiempo de sobra para pensarlo, porque Kaguya-sama se instalará en Konoha a partir de ahora. Puedes ubicarla en el complejo del clan Senju, o en el del clan Uchiha. Tanto el Senju como el Uchiha descienden de los hijos del sabio de los 6 caminos, así que cuidar de esta, anciana, es lo correcto. Señora mayor. Al oír esas palabras, Kaguya sintió un deseo irrefrenable de golpear a Ikari con un ataque de vacío de los 80 dioses, apuntando específicamente a su rostro y abofeteándolo docenas de veces. Solo tengo 20 años. ¿Qué anciana? ¿Así es como debes dirigirte a mí? Llevémosla a las tierras del clan Senju, decidió Tsunade tras pensarlo un momento, optando por mantenerla cerca. No tengo ningún problema.
Cualquier lugar me sirve. Solo quiero ver ese mundo que Agoromo insistió en preservar. Ante la abrumadora autoridad de Ikari, Kaguya, sabiendo que no podía resistirse, no tuvo más remedio que obedecer. A decir verdad, por primera vez en 1000 años sentía una sensación de paz. En el pasado, Kaguya temía a los demás miembros del clan Otsutsuki en el universo. Ahora ya no. Incluso si recuperara toda su fuerza, no sería capaz de derrotar a Kamizuki Ikari. Ikari no solo podía ascender al nivel de los 6 caminos, sino que también podía elevar a Yakumo a ese mismo nivel. Viviendo en el mundo shinobi actual, incluso si llegaran más Otsutsuki más adelante, simplemente podría matarlos. Muy bien, Tsunade, ¿por qué no llevas primero a Kaguya de ver las tierras del clan Senju? Tsunade se marchó obedientemente con Kaguya. Al segundo siguiente, Ikari agitó su mano derecha y Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Ichigo Hinata, Nara Shikamaru, Akimichi Tsunji, Yamanaka Ino, Ichigo Neji, Tenten, Rock Lee, Aburana Shino, Inuzuka Kiba y Aruno Sakura aparecieron ante él. ¿Ikari-senpai? Naruto miró a Ikari con sorpresa. Sintió que el zorro de 9 colas dentro de él se desvanecía sin motivo aparente, y en un instante estaba en el monte Minboku, al siguiente en la roca del Hokage. Era simplemente surrealista. Ikari dijo: Naruto, ¿entiendes ahora cuál es tu identidad? Naruto asintió. Ikari-senpai, ya aprendí sobre mis padres gracias a Ero Sennin. Ikari asintió. Tus padres eran personas a las que respetaba mucho. Ahora puedes elegir si quieres devolverles la vida o no. No tienes que responder de inmediato. Tómate todo el tiempo que necesites. Gracias, Ikari-senpai. Al oír que Ikari podía resucitar a sus padres, Naruto sintió cierta inquietud. Como aún tenía tiempo, no se apresuraría. Ikari-senpai, ¿puedes ayudarme a resucitar también a mis padres? Preguntó Sasuke con urgencia. Había perdido a sus padres a una edad temprana. Si pudiera volver a ver a su hermano, e incluso recuperar a su madre y a su padre, no le quedaría ningún remordimiento en la vida. Al tener al menos algún vínculo de maestro-discípulo con Sasuke, y siendo resucitar a Fugaku y Mikoto una tarea sencilla, Ikari aceptó de inmediato. Sí. Ikari-senpai, no necesito que mis padres resuciten, pero ¿podrías ayudarme a mejorar mi fuerza? No pido mucho, solo lo suficiente para vencer fácilmente a Shikamaru y Tsunji. Ino expresó su petición, provocando que Tsunji y Shikamaru, a su lado, pusieran los ojos en blanco. Mujer estúpida, nosotras también entrenamos, ¿sabes? Ya verás, te daremos una paliza después. Bueno, solo lo pensaron. Después de todo, Ino era la princesita del trío Ino-Shika CHM. Si Shikamaru y Tsunji la golpeaban, incluso sin que Yamanaka y Noichi dijera nada, sus propios padres les mostrarían por qué las flores son tan rojas. Sería mejor que te fueras a casa de dormir y soñaras con eso. Trabaja en tu propia fuerza. El poder que se obtiene a través de otros también puede ser arrebatado por otros. Solo la fuerza que se gana con tu propio esfuerzo es verdadera fuerza. TCH, bien, entonces no lo des. Ino comprendió el principio, pero aún se sentía un poco indignada. Ustedes 12 son el futuro de Konoha. De ahora en adelante, deben entrenar duro. Aunque la batalla en el mundo shinobi haya terminado, eso no significa que no habrá guerras en el futuro. Para proteger a Konoha, den lo mejor de sí. Por supuesto, como tu superior, no puedo dejar de darte un regalo. Considera este chakra mi bendición para ti. Ikari agitó la mano y unas esferas de luz se formaron en el aire, volando hacia los 12 jóvenes héroes presentes. Estas esferas de chakra parecían iguales, pero su esencia era completamente diferente. Por ejemplo, la de Naruto potenciaba la liberación Yang, lo que le permitía desarrollar mejor el potencial del clan Uzumaki. Sasuke Uchiha recibió de forma natural la liberación Yin, lo que le ayudó a dominar mejor el Sharingan. Sakura también recibió la liberación Yang, lo que le permitió dominar mejor el ninjutsu médico. En el caso del trío Ino-Shika CHM, Shikamaru e Ino recibieron la liberación Yin, mientras que Tsunji recibió la liberación Yang. Hinata y Neji, ambos del clan Itaga, recibieron chakra de liberación Yang. Lee y Tenten también recibieron una inclinación hacia la liberación Yang, con un poco de liberación Yin añadida. Shino y Kiba también recibieron la liberación Yang, lo que aumentó sus reservas de chakra y su constitución física. Lo más importante es que el chakra que Ikari les dio no se transformaría directamente en su poder, convirtiéndolos en los más fuertes del mundo shinobi. Necesitaban entrenar continuamente para desbloquear ese poder.
Simplemente sentarse sobre él no funcionaría. Niños, el futuro de Konoha depende de ustedes. Hagan su mejor esfuerzo. Espera, Ikari-senpai. Ino, al ver que Ikari y Yakumo estaban a punto de desaparecer, corrió ansiosamente hacia adelante. «Senpai, ¿nos estás dejando?» Ikari se encogió de hombros. «Claro que no. Es solo que estoy muy cansada. El futuro de Konoha depende de ustedes, jóvenes. Creo que el séptimo Hokage surgirá de entre ustedes. Hagan su mejor esfuerzo, chicos». «Jajaja, definitivamente seré el séptimo Hokage». El que gritaba emocionado era, por supuesto, Naruto. «¿Por qué no el sexto?», replicó Sasuke desafiante. «El sexto será obviamente Kakashi-sensei», respondió Naruto. «¿Qué? ¿Kakashi? ¿Cómo es posible?». Al ver a los 12, Ikari extendió la mano, tomó la de Yakumo y desapareció lentamente. ¿Y a dónde fue? ¿Hace falta preguntar? Pues, por supuesto, al complejo del clan Senju. Al ser una de las dos únicas zonas de Konoha con grandes territorios desocupados en la actualidad, y al no querer elegir las tierras del clan Uchiha, era perfectamente razonable que Ikari residiera en el clan Senju. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tsunade con curiosidad al ver llegar a Ikari poco después. Ikari alzó la vista hacia el cielo, con el rostro marcado por el cansancio. «El futuro de Konoha pertenece a los jóvenes. Un viejo como yo debería retirarse. Casualmente, mi hermano mayor quiere convertir a la familia Kamizuki en el clan Kamizuki. Con la pesada responsabilidad de revivir el clan por completo sobre mis hombros, no me queda más remedio que trabajar duro. Así que, a partir de ahora, estaré bajo tu cuidado». Fin de la novela. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.